Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América. Soy Santiago López González. Este es el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente, América. A continuación les presento el sumario que tenemos de temas para el día de hoy. Hablaremos del rápido aumento de casos de contagio en Estados Unidos que ha llevado a retrasar la apertura económica en algunos estados. También analizaremos la decisión del presidente Trump de comprar la producción del medicamento Remdesivir para ser otorgado a los ciudadanos. Un médico invitado aquí en France 24 va a darnos detalles sobre este medicamento. Brasil sigue siendo preocupante allí la situación, siguen sumando los contagios y las personas también que están falleciendo siguen sumando cada vez más, ya superan el 500.000 de personas aparentemente para este fin de semana. El presidente Jair Bolsonaro sancionó una ley que impide el uso de mascarillas en los comercios, también en los templos religiosos, entre otros lugares públicos. Esto después de enviar también ayuda a los indígenas en la región amazónica que hacen frente a la pandemia del COVID-19 de manera precaria. Y esta semana fue puesta en marcha nuevamente la cuarentena en la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, ante el incremento del número de casos. Con nuestro corresponsal permanente allí en esta ciudad vamos a hacer balance de la situación en la capital argentina y también de la situación en general que se está viviendo en ese país suramericano. Pues antes de empezar quiero presentarles este mapa, quiero presentarles un balance de las cifras del repunte de número de contagiados que hemos tenido a lo largo de esta semana, porque varios países por días consecutivos rompieron sus propios récords de casos. Estados Unidos, México, Colombia y Brasil son algunos de ellos. En algunos de estos países se han presentado repuntes que muestran que la curva simplemente no está bajando y que se está comenzando a presentar un efecto sierra. Es decir, que se están presentando picos en regiones puntuales. Tal es el caso de Colombia en particular. Estados Unidos ya tiene más de 2,5 millones de casos, ya lo decíamos. Colombia ya superó los 109.500 casos de contagio y tuvo otra jornada de compras sin IVA, lo que quiere decir que hubo muchas personas en las calles, hubo exposición de más personas al virus y puede que en 15 días las cifras vuelvan a tener un repunte. Perú terminó el confinamiento en buena parte de su territorio, es el sexto país con más contagios en el mundo y el segundo en el continente después, o en Sudamérica, después de Brasil. Perú se aproxima a los 260.000 contagios. En Brasil, los estados de Río de Janeiro y de São Paulo siguen siendo el foco de la pandemia en ese país y ya se acerca al 1,5 millones de casos confirmados. Ante este rápido aumento en los casos de contagio por COVID-19 en Estados Unidos, varios gobernadores de estados afectados como California, Texas, Arizona y Florida han comenzado a retrasar o a revertir, digámoslo así, los planes de apertura escalonada de sus economías. Estados Unidos ya superó, como lo decíamos, 2,5 millones de casos confirmados. Este es el panorama. En Estados Unidos, 40 de sus 50 estados ven como la curva continúa creciendo. El principal foco del COVID-19 es Florida, que ya ha superado los 10.000 casos diarios, su récord desde el inicio de la pandemia. Los demócratas critican una reapertura precoz. Sin embargo, este jueves el vicepresidente Mike Pence, en su visita a Florida, aseguró que el país dispone de herramientas para enfrentar la pandemia. Estamos en un momento mejor que hace 2 meses para tratar a la gente que contrajo el COVID-19. Un pedacito de tela demuestra que los demás te importan. Por favor, usa mascarilla. Mientras, en California, las autoridades tratan de concienciar a sus habitantes para que usen mascarillas. Son medidas de precaución ante la celebración del 4 de julio, cuando el Estado cerrará playas, bares y restaurantes. La celebración nacional llega después de que los positivos hayan crecido un 37% y las hospitalizaciones un 56% en las últimas 2 semanas. Miren, tenemos una crisis de salud en nuestra nación. No hemos terminado la pandemia. Todavía estamos en la primera ola de la crisis. Necesitamos cierto nivel de responsabilidad individual. En Texas, con cerca de 8.000 casos diarios y después de haber reabierto en mayo la economía, el gobernador Greg Abbott tuvo que ordenar el uso obligatorio de la mascarilla en las localidades con más de 20 casos. También limitó las reuniones a 10 personas.
Una de las mejores formas de tener los negocios abiertos y aplanar la curva consiste en que todo el mundo lleve una mascarilla como esta cuando salga a la calle. A esta situación en todo el país se le suma la responsabilidad del presidente Donald Trump. Herman Cain, miembro del Partido Republicano, está ingresado en un hospital de Atlanta tras asistir al famoso mitin del 20 de junio en Tulsa. Y seguimos hablando de Estados Unidos porque el gobierno del presidente Donald Trump logró un polémico acuerdo para hacerse con todo el suministro mundial de los próximos 3 meses del Remdesivir, que es uno de los medicamentos más prometedores a la hora de tratar el COVID-19. La decisión generó todo tipo de opiniones, tanto en el mundo médico, en el mundo científico y hasta en la misma sociedad estadounidense. Vamos a conversar sobre este tema con Carlos del Río. Él es médico epidemiólogo, también es profesor de medicina y salud global en la Universidad Emory en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Muy buenas noches, doctor del Río. Y este acuerdo ha levantado todo tipo de críticas por el acaparamiento, en este caso un solo país, de toda la producción por los próximos 3 meses, sobre todo de un país que es una potencia económica y que pues tiene todas las posibilidades económicas para enfrentar la crisis de la pandemia de otras formas. ¿Esto es una medida desesperada, digámoslo así, por parte del presidente Trump para hacer frente a este aumento de casos que se están presentando en las últimas semanas? Bueno, yo creo que sí, efectivamente. El Remdesivir es realmente el único medicamento que en este momento es de utilidad, sirve para el tratamiento del COVID. Entonces, la decisión del gobierno americano de comprar todo el suministro es simplemente una respuesta al enorme aumento de casos que hay, el enorme aumento de hospitalizaciones. Pero el problema fundamental que yo veo es que el desarrollo de este medicamento, lo que mostró que este medicamento servía, fue estudios clínicos que se llevaron a cabo no solo en Estados Unidos, sino a través del mundo. Y creo que los países como México, como Brasil, que participaron en estos estudios, también deberían tener acceso al medicamento. Entonces, realmente la decisión, si bien la entiendo, porque hay un problema serio en Estados Unidos con el 4% de la población mundial tiene más del 25% de los casos en el mundo, también deja países como México, como Brasil, como muchos otros países, fuera de las opciones de tener este medicamento. Ahora, hay producción, Gilead ha hecho convenios de producción con compañías farmacéuticas en India, como Cipla, como Ranbaxy, como otras, para que se pueda hacer producción de este medicamento en lugares fuera de Estados Unidos, y ese medicamento está disponible para el mundo. Doctor del Río, ¿qué tan comprobada está este medicamento, este fármaco antiviral para tratar el COVID-19? Porque según la experiencia de Corea, es utilizado para pacientes que tienen neumonías muy graves, muy fuertes y que necesitan además terapia con oxígeno, con respirador artificial, y que puede también dar una recuperación de la infección por unos 4 días, aparentemente según unos estudios que han publicado sobre el tema. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan efectivo es? Bueno, yo fui uno de los autores, uno de los investigadores en ese estudio que se llama ACT-1, en donde usamos el Remdesivir, y fue el estudio que demostró que el dar de Remdesivir disminuye el número de días que la persona requiere oxígeno de 15 a 11, y también tiene una ligera disminución de la mortalidad. Es decir, no es un medicamento altamente eficaz, es simple y sencillamente un poco de eficacia, un poco de utilidad, es una opción que tenemos, pero hay que aclarar que hoy por hoy ese y la dexametasona son los únicos 2 medicamentos que han mostrado utilidad. Ninguno de los otros, la tan hablada hidroxicloroquina o la cloroquina o el Mectin, que son muy usadas en Latinoamérica, ninguno de ellos ha mostrado la menor utilidad en el tratamiento o en la prevención del COVID-19. Esto acorta también entonces los tratamientos de los pacientes que están en cuidado intensivo, es decir, liberaría también un poco la ocupación de los hospitales, de las clínicas, de las salas, que esa es la gran preocupación que tienen los gobiernos, que se saturen los sistemas y se saturen las clínicas. Bueno, sí, pero el Remdesivir no mostró eficacia en pacientes que ya estaban en terapia intensiva. Sí. Ahí no mostró la eficacia que estamos viendo. Entonces hay que darlo antes de que el paciente ingrese a terapia intensiva, cuando el paciente empieza a tener una necesidad de utilizar más oxígeno. Importante esa aclaración que usted hace, doctor del Río. Hablemos un poco del aumento de los casos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que el gobierno, algunos sectores lo critican por haber impulsado la apertura económica muy rápido y los casos se están disparando, sobre todo ahora que están en verano, que las personas están en vacaciones, que las personas viajan también y algunos estados ya abrieron incluso las playas. Entonces, esto también permite que la gente se reúna y haya más contagio. Bueno, era importante abrir la economía, pero lo que se les olvidó a la gente es que
al abrir la economía el virus no se había ido y por tanto hubiera sido muy importante que los gobernadores de estados que se abrieron, incluyendo Florida, Texas, California, aquí mismo en Georgia, hubieran dicho se puede abrir la economía, pero hay que hacerlo con precaución, usando cubrebocas, manteniendo la sana distancia, lavándose las manos, y eso no se hizo. Y la gente inicialmente se quedó en su casa, pero fue a realidad a partir del Memorial Day Weekend, del fin de semana de finales de mayo, cuando la gente dijo vamos a salir, vamos a no cuidarnos, ya se acabó esto, ya estoy cansado de estar encerrado. Y los casos que estamos viendo ahorita fueron producto de eso. Lo que ha habido es una falta de el dar mensajes de salud pública claros. Este virus no se ha ido y es muy indispensable que la gente finalmente se dé cuenta. Lo que dijo el gobernador Abbott, hay que usar su cubrebocas. Se está dando ya ahora el mensaje, pero desafortunadamente es tarde. Doctor del Río, mañana es 4 de julio en Estados Unidos, Día de la Independencia. Hay muchísimas actividades al aire libre. Esto va a incrementar el contagio. En 15 días vamos a estar entonces ante un escenario peor del que ya tiene Estados Unidos en este momento. Yo creo que sí, y por eso lo que yo quiero es independencia, pero del COVID-19. Y para lograr la independencia del COVID-19 hay que quedarse en casa, hay que salir con cubrebocas, hay que mantener la sana distancia. Y yo no iría a ningún evento público de grandes cantidades de gente mañana. El que el presidente Trump esté teniendo un evento público con mucha gente en Rushmore es una muy mala idea. Para concluir, doctor del Río, para terminar esta entrevista en France 24, su balance de la cultura ciudadana que han tenido los estadounidenses en el manejo de esta pandemia, porque todo el foco y las críticas caen sobre los gobiernos de los estados y sobre el gobierno federal, pero ¿qué hay de la población? ¿Qué tan disciplinados han sido los estadounidenses? Yo creo que han sido variablemente disciplinados. Inicialmente fueron muy disciplinados, se quedaron en su casa, obedecieron, bajaron, aplanamos la curva de manera muy importante en Estados Unidos, pero después simple y sencillamente nos cansamos y se nos olvidó que el virus no se había ido, y ahí es donde estuvo el problema. Doctor del Río, muchas gracias por haber estado con nosotros en France 24, habernos aclarado este tema y hacer este balance de la situación en Estados Unidos. Muchas gracias. Y esta semana también finalizó el confinamiento obligatorio en 18 de los 25 departamentos de Perú, incluida Lima, la capital que concentra el 60% de los casos de contagio del país, con más de 300.000 casos y más de 9.500 personas fallecidas. Perú es el quinto país en el mundo en cuanto a número de personas contagiadas y así vive este país el inicio del desconfinamiento esta semana. En este club nocturno LGBT, este empleado tuvo que cambiar su traje de show por un delantal. Cerrado desde el comienzo del confinamiento el 16 de marzo, el club acaba de reabrir sus puertas, pero ha cambiado su función. Antes se venía acá a bailar, a pasarla bien, pero ahora venimos a comprar, pero la cosa es reinventarse, ¿no? La reapertura nocturna es posible gracias a las medidas de alivio de confinamiento que se han adoptado. La cuarentena se ha levantado en 18 de las 25 regiones del país, incluida la capital, Lima, que alberga el 60% de los casos de coronavirus del país. Una decisión justificada por las autoridades como respuesta a una curva de contaminación que disminuye y a una situación económica sin precedentes. El gobierno, sin embargo, pide a los peruanos que sean cautelosos. El cambio de estrategia y cuarentena no es una disposición, salgan. El virus desapareció, el virus no va a desaparecer mientras que el esfuerzo de la ciencia no encuentre una vacuna. Mientras tanto vamos a convivir con él. Se pide a los adultos mayores de 65 años, los niños menores de 14 años y las personas en situación de riesgo que se queden en casa. Y 7 regiones aún muy afectadas por el virus permanecen en cuarentena hasta finales de julio. Y seguimos hablando de América Latina. Brasil superó las 61.000 muertes y se acerca al 1,5 millones de contagios para este fin de semana. El mayor número de muertes se están registrando en las ciudades y estados de Río de Janeiro y São Paulo, donde a pesar de esta situación, tanto restaurantes como bares y gimnasios volvieron a abrir sus puertas. Entre tanto, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro sancionó una nueva ley sobre el uso de mascarillas que serán vetadas en los comercios, en los templos religiosos y también en las escuelas. De otra parte, precisamente el gobierno federal envió ayudas a la región amazónica donde los indígenas luchan contra el COVID-19 en precarias condiciones. 20 médicos y enfermeros del ejército brasileño llegan hoy a Surucucú, una aldea indígena en el medio de la Amazonia brasileña, en el confín con Venezuela, dentro de una campaña llamada Misión COVID-19.
Hola, ¿qué vais a hacer? ¿O qué vocês van a hacer hoy? Hoy vamos a hacer pruebas rápidas de laboratorio para poder diagnosticar si hay algún caso de COVID-19 y prevención. ¿Y usted? Soy ginecólogo de la Marina brasileña. Vamos a ofrecer atención ginecológica para evitar que estas indígenas precisen ir hasta una ciudad. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, 34.000 militares han participado en esta misión contra el COVID, que son casi 8.000 más que los militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Fabricio, me gustaría saber qué comunidades han visitado hasta ahora. Nós já fomos por 2 vezes em São Gabriel da Cachoeira. Fuimos 2 veces a São Gabriel da Cachoeira desde que comenzó la operación COVID-19. Es el municipio indígena más grande del mundo. El 90% de la población es indígena. Es justamente para impedir la entrada del coronavirus en estas comunidades. Como habéis podido constatar, no hay ningún caso de indígenas contagiados. Fueron realizadas 39 pruebas en Awaris, todas negativas. 123 pruebas en la comunidad de Huaycás, todas negativas. Y aquí también constatamos que no hay malaria ni coronavirus. Los indígenas están bien aislados. En aldeas como esta, habitada por la etnia Yanomami, el ejército es prácticamente la única presencia que hay del Estado. Sin embargo, estas acciones como la misión COVID-19 son puntuales. Además, no hay suficientes pruebas de laboratorio para ser realizadas en todas las comunidades indígenas, lo que deja a estas comunidades más vulnerables, entre otras razones, porque están a muchos kilómetros del hospital más cercano. Las autoridades interinas de Bolivia decidieron extender por todo el mes de julio la denominada cuarentena dinámica impuesta para combatir la pandemia que ha generado un claro deterioro de la economía de ese país suramericano. Por este motivo, 2 jóvenes con limitaciones de movilidad se lanzaron a la aventura de ser repartidores gracias a un vehículo que ellos mismos adaptaron para sus necesidades. Esta es la historia. De la necesidad nace el genio. 2 bolivianos discapacitados usaron su creatividad para encontrar una nueva forma de ganarse la vida, incluso cuando los ingresos se han agotado para muchos durante la pandemia de coronavirus. Lamentablemente hay personas que no pueden trabajar y la necesidad llama y entonces he trabajado y me he animado, ¿no? Yo no estaba animado a trabajar en esto, pero como veía motos que trabajaban en delivery, hacían sus pedidos y yo me preguntaba que quería trabajar en ahí y fui buscando por internet y solicité un trabajo a ellos. René Huanca, de 23 años, y Edi Salgado, de 27, no dejaron que sus discapacidades los limitaran. Tuvieron la idea de unirse a la economía de las entregas a domicilio para llegar hasta las personas confinadas en sus casas durante la pandemia. Inventaron 2 motocicletas ideales para que puedan conducirlas en sus sillas de ruedas. Es una trimoto, ¿sí? Esto lo hemos ido conversando con un amigo, diseñando de qué manera podemos hacerlo, ¿no? Para que sea más, para que pueda coser, ¿no? Porque ha habido experiencias a un amigo que lo hacía con 4 ruedas más pequeñas, pero no podía coser mucho. En cuanto a la dirección, tenía ciertas limitaciones. Por más de 2 semanas han estado trabajando por cuenta propia, ofreciendo sus servicios de entrega a través de Facebook a las tiendas locales y a sus vecinos. Los 2 han animado a algunos de sus amigos en silla de ruedas a considerar la construcción de sus propias mototriciclos para que ellos también puedan ofrecer servicios de entrega. Y esta semana entró en vigencia nuevamente la cuarentena para el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, la capital argentina. Esto debido al incremento de los casos de contagio con COVID-19. Vamos a hacer balance de esta medida con Natalio Cosoy, el corresponsal de France 24 en la capital argentina. Muy buenas noches, Natalio, allí en Buenos Aires. ¿Y cuál es el balance que dan las autoridades del reinicio de esta cuarentena en la capital? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Había sido una decisión un poco difícil para las autoridades porque había bastante cansancio por la cuarentena y bastante preocupación
por el impacto económico. Sin embargo, justamente por lo que señalabas, por el miedo a un incremento desmedido de casos y a un efecto consecuente sobre los servicios de salud, decidieron volverla más estricta desde este miércoles que pasó hasta el 17 de julio. Y el balance ha sido por ahora bastante bueno. Se ha reducido mucho la movilidad, sobre todo la movilidad entre el Gran Buenos Aires, que es el área de la provincia de Buenos Aires que rodea la ciudad de Buenos Aires, y la capital argentina, la ciudad de Buenos Aires. Digo que se ha reducido mucho la circulación porque es muchísima la gente que entra habitualmente desde el Gran Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires a trabajar. Al restringir la movilidad, diciendo el gobierno, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que algunas tareas muy específicas y algunas actividades muy específicas serían las que podrían movilizarse, sobre todo en transporte público. Eso permitió que se recortara mucho la movilidad y el balance hasta ahora ha sido muy positivo en términos de eso, evitar que haya movimiento de gente entre jurisdicciones y también en la medida de lo posible al interior de las jurisdicciones, porque muchos, por ejemplo, comercios que se habían podido abrir hasta ahora tuvieron que volver a cerrar en algunos casos. Entonces la medida por ahora parece estar teniendo el efecto deseado. Natalio, también parte de ese balance son las cifras, y las cifras aparentemente están estables, y eso es un buen indicador para que las autoridades estimen que a lo mejor a mediados de mes esta cuarentena pueda ser levantada para esa área metropolitana de la capital argentina. ¿Qué se sabe al respecto? Pues sí, hasta ahora habían llegado a lo que parecía ser una meseta en los últimos días de casos, en torno a los 2.500 casos diarios, pero también se pueden ver algunos momentos de subida de ese indicador. Así que es un poco difícil especular con qué puede pasar. Sin embargo, autoridades sanitarias de los distritos sí han dicho públicamente en medios de comunicación que están viendo con buenos ojos la posibilidad de reabrir parcialmente, aunque sea las actividades y la movilidad, de volver un poco al día anterior, al 1 de julio, el 30 de julio, incluso un poco, al 30 de junio, perdón, incluso un poco antes, como para poder volver a permitir que la gente se movilice, poder volver a permitir otras actividades e incluso algunas más de las que ya estaban permitidas. Por ejemplo, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, que se prohibió la salida a hacer deportes y a correr por la noche, que era algo que se había permitido, tal vez se vuelva a permitir, si es que los números les dan como quieren. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque ellos también están observando permanentemente la evolución de las curvas, de los contagios, de los casos, y es posible que esto no ocurra. Pero es lo que han manifestado que quieren que suceda, y bueno, para la población sería un alivio, siempre y cuando ese alivio no implique un riesgo para la salud. Natalio, eso en cuanto a Buenos Aires y al área metropolitana, pero ¿qué hay del resto de provincias en Argentina? Siendo este país un estado federado, las provincias tenían cierta autonomía para tomar las medidas necesarias para combatir la pandemia. Algunas han tenido situaciones difíciles con el número de contagiados y de fallecidos, otras han tenido un poco más de suerte. ¿Qué se sabe del resto del país? Bueno, es muy interesante porque el país es supremamente diverso, es un país muy grande, con mucha diversidad geográfica y mucha diversidad de concentración poblacional. Por lejos la mayor población se encuentra en el área metropolitana de Buenos Aires, pero después hay concentraciones grandes en algunas grandes ciudades y no se ha dado igual en todos lados. Hay provincias enteras que han tenido muy pocos casos sin reportar durante días enteros, varios días. Por ejemplo, Tierra del Fuego había estado sin reportar casos, es la provincia que está más al sur. Pegado a Tierra del Fuego, la provincia que le sigue hacia el norte, Santa Cruz, tampoco había tenido casos durante muchos días. Tampoco San Luis, que está en el centro del país, sobre cerca de la cordillera de los Andes. Pero hay otras provincias, por ejemplo Catamarca, que había venido en el norte, también sobre la cordillera, que había venido sin casos hasta el viernes, y este viernes registró su primer caso. Es una situación constantemente dinámica. Y, por ejemplo, otra provincia del norte, centro-norte del país, el Chaco, es una provincia muy peculiar donde hay una gran concentración de casos. Es el lugar donde más casos hay por fuera de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí sí hay una concentración muy grande que ha llevado a que en esa parte del país también los controles sean muy estrictos y muy parecidos a los de la ciudad de Buenos Aires. Al igual que una zona
metropolitana de Neuquén y Río Negro, 2 provincias de la zona patagónica cordillerana que en sus áreas metropolitanas también han tenido que ser muy estrictos para tratar de controlar los casos. Pero en muchas partes del país las autoridades locales, gobernadores, intendentes, han tenido bastante flexibilidad para poder permitirle a la población vivir una cuarentena menos estricta o casi niveles nulos de cuarentena y la posibilidad de operar en términos generales, en términos comerciales, de movilidad, de reuniones y demás. Así que sí, es una diferencia muy grande dependiendo en qué lugar del país uno ponga el foco y eso hace que sea también a veces muy difícil equilibrar unas zonas con otras, pero bueno, así está manejándose cada lugar y la nación. Interesante, Natalio, este análisis. Interesante los casos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que están en el extremo sur del país, en donde en este momento las temperaturas han bajado considerablemente por ser el invierno austral. Ha habido fuertes nevadas y un fuerte descenso de las temperaturas y eso propicia un poco más las enfermedades respiratorias, pero hasta el momento lo han sabido manejar de cierta manera bien para proteger a sus ciudadanos. Muchas gracias, Natalio, por este informe desde la ciudad de Buenos Aires. Debido a esta crisis sanitaria, el gobierno de Ecuador, seguimos en la región de América Latina y de Sudamérica, decidió instalar cámaras de seguridad en las calles de la ciudad de Quito, la capital. Dicho sistema de video utiliza inteligencia artificial para comprobar que las personas sí están cumpliendo con el distanciamiento social, que es una medida completamente necesaria para mitigar el contagio del COVID-19. Con esta medida, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno ecuatoriano y el gobierno de la ciudad de Quito esperan reducir una nueva ola de contagios. Atención, se observa el incumplimiento del distanciamiento social en este sector. Su salud está en riesgo. Desde hace pocos días, estas cámaras empezaron a funcionar en Quito y le recuerdan a la gente el cumplimiento del distanciamiento social. El Banco Interamericano de Desarrollo lo que hizo es poner esta herramienta a disposición de todos los países de Latinoamérica. El Ecuador es el primero que logra implementarlo de una manera rápida. Gracias a la inteligencia artificial, la herramienta digital logra medir la distancia entre las personas y alertarlas cuando están a menos de 2 metros de distancia. Esto hará que en su momento, en coordinación con las autoridades, podamos tener también restricciones en cuanto al centro histórico. Lamentablemente, ahí es donde hay una cantidad creciente de número de casos de contagiados. Esta medida, así como las aplicaciones móviles para detectar personas contagiadas por COVID-19, hacen que las personas se sientan cada vez más vigiladas. Pero lentamente este tipo de herramientas se gana la confianza de la gente. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la importancia de la privacidad de los datos de los usuarios. Las herramientas digitales dependen de la confianza pública. Las intervenciones deben considerar la privacidad y seguridad de las personas y sus datos. Los derechos humanos y de género fundamentales deben preservarse en entornos digitales y no deben olvidarse en tiempos de pandemia. La iniciativa del BID en Ecuador espera ser implantada poco a poco en los países más afectados por el COVID-19 de la región. Y antes del inicio de la crisis por la pandemia, los venezolanos ya hacían frente a diferentes problemas como el desabastecimiento y la dificultad para tener abastecimiento de agua y también de electricidad. Por eso, algunos de ellos se tomaron las calles de las principales ciudades del país para reclamar mejores servicios públicos. Allá hay 2 internas. Vamos a ver si sube para acá arriba. María Elena sube 2 veces por semana a la calle principal de su barrio para esperar que alguno de los 252 camiones cisternas importados por el gobierno de Nicolás Maduro desde China le reparta agua. Es la única manera que tiene de abastecerse. Uno tiene que poner los pipotes en la vía para que le puedan entregarle agua a uno. A veces duramos 3 días, 4 días, todos los días en la mañana para ser temprano, duramos hasta las 6 de la tarde y nada que le dan agua a uno. Desde hace años, los venezolanos sufren la inconstancia en el servicio. Y según los expertos, el problema son las tuberías que tienen más de 50 años. Están deterioradas y deben ser sustituidas. Los últimos meses, durante la cuarentena por el COVID-19, ha empeorado la situación. Darmelis Morillo tiene un comedor popular en su casa que atiende 65 niños. Para poder funcionar, tiene que comprar el agua y ya le está resultando insostenible.
Lo que más nos afecta es el agua. El agua tenemos ya más de 4 años que no nos llega por tubería. Tenemos que comprar agua y ahorita está el pipote en $2 y por supuesto nosotros no tenemos para costear tanto. Según el Observatorio de Conflictividad Social, más del 93% de los venezolanos almacena el agua. Estas reservas por lo general duran hasta 5 días y una vez que se agotan suelen trasladarse a diversos lugares para conseguirla. Belkis Márquez se ingenió un sistema para recoger agua de la lluvia, pero aún así no es suficiente para sus necesidades básicas y protegerse en tiempos de pandemia. Nos mandan a estarnos lavando la mano cada rato, pero imagínate, si nosotros no tenemos el líquido, ¿cómo vamos a estar cumpliendo? Más bien tratamos de ahorrar el agua todo lo que uno puede, porque si uno supera que va a llover todos los días, pero sabe que a veces llueve, a veces no. Las protestas para exigir agua se han hecho más frecuentes y sin soluciones a la vista, los venezolanos ya se están acostumbrando a recurrir a sistemas informales de abastecimiento como pozos o manantiales, sin importar la calidad. Y Chile supera los 280.000 casos de contagio. Eso lo convierte en el tercer país con más casos en América Latina después de Brasil y Perú. Las medidas adoptadas para enfrentar esta crisis han impactado enormemente en la economía del país, que era una de las más prósperas y estables de la región. La pobreza ha aumentado, sobre todo para aquellos que trabajan en la informalidad y que no tienen ingresos diarios para garantizar su subsistencia. Sin un techo bajo el cual pasar la cuarentena. Centenares de personas atraviesan la emergencia sanitaria en este lugar, llamado Campamento Dignidad, en las afueras de Santiago de Chile. No tienen cómo pagar un arriendo, especialmente desde que el confinamiento paralizó la economía, provocando despidos y dificultando el trabajo informal, del cual dependen muchos chilenos. Yo le hago el llamado a las autoridades porque aquí está todo el pueblo presente y autoridades están ausentes aquí. Aquí nosotros tenemos hartas necesidades de la leche, del pañal, del alimento para las ollas comunes. Y es que en Chile la desigualdad ya era endémica antes de la crisis sanitaria, despertando fuertes protestas que duraron meses. Pero ahora la situación ha empeorado. La crisis del coronavirus ha cambiado totalmente el panorama, porque una gran cantidad de familias tenían un empleo precario y unos ingresos que eran oscilantes, pero que en el momento en que se produce una explosión de cesantía, llevan a muchas familias a caer en la pobreza o a agravar aquella que ya existía. En cifras del Banco Central, la actividad económica en Chile cayó un 15,3% en mayo, mientras que el Instituto Nacional de Estadística aseguró que la tasa de desempleo alcanzó el 11,2%, la mayor cifra desde 2010, y que no tiene en cuenta el trabajo informal. Además, calcula que el PIB chileno se contraerá un 7,5% este año. Una perspectiva sombría para muchos. La calle La Ronda en Quito es una de las vías más antiguas en la zona colonial del centro histórico de la capital ecuatoriana, que se caracteriza por su riqueza arquitectónica. Pero allí también la crisis económica que ha desatado la pandemia ha llevado a que los artistas y los artesanos y también los escultores que habitualmente se ubicaban en este sector tradicional hayan tenido que abandonar el lugar, dejando así las calles vacías. Y así llegamos al final de este resumen en COVID-19, la semana en América. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Sigan con France 24, hay mucho más para ver.